A esta altura de la vida ya todos conocemos la típica película de cara cortada con ese idolatrado personaje llamado Tony Montana, que muchos lo idolatran, mucha otra gente lo critica. Yo te voy a enseñar por qué tú tienes que performar como Tony Montana si es que tú realmente quieres ser el número uno, quieres ser el mejor o quieres ser realmente millonario. Vamos a desglosar un poco el personaje porque Tony Montana tenía cosas muy buenas y cosas muy malas, obviamente. Él era un asesino, era un narcotraficante y era demasiado avaricioso. Eso se va del video porque no son los valores que yo te quiero inculcar. Si alguien no lo conoce, Tony Montana era un cubano que emigró a Estados Unidos literalmente sin nada, hecho una mierda, él y su amigo. En el plano físico, porque en el plano espiritual, mental, él ya lo tenía todo, porque en su mente él ya era el número uno, ya era el mejor. Y tenemos que entender que Tony Montana era una persona que tenía una confianza y una arrogancia extrema. Y tú deberías estar performando de la misma manera. No te digo de que tú tienes que ser arrogante con las personas, ni ser una mala persona, ni denigrarlas, sino performar más en base a ti, a ser el mejor. Mírate al espejo, di no me voy a fallar, lo voy a lograr, háblate positivo, ten fe en ti y créete el mejor. No es necesario denigrar a otras personas, ¿viste? Sea arrogante contigo mismo. Tú tienes que ser el mejor si tú quieres lograr algo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tenemos que entender que Tony Montana era una persona demasiado arrogante, con una confianza extrema, con una ambición que no vas a ver en ninguna otra película, y es un personaje excepcional si tú realmente quieres performar al máximo nivel. Era una persona que construyó un imperio teniendo nada. Y si lo vemos, él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Entonces él podría venir una persona que lo enterraba en estatus, en poder, en dinero, y tenía una confianza tan grande que él se veía superior a esa persona. Lo mismo le pasaba a la otra persona, lo veía superior a Tony Montana, aunque él no tuviese nada. Entonces deberíamos estar actuando así. Porque realmente si tú eres una persona que tú quieres lograr algo, pero ni siquiera tienes como los juegos de mirar a la gente a los ojos, a las mujeres a los ojos, no tienes la valentía para hablar con mujeres, no tienes la valentía para arriesgar en cosas que te benefician, no vas a conseguir nada. Conozco mucha gente que no le cuesta nada quizás salir, tomar alcohol, comer hamburguesas, gastar en cosas totalmente innecesarias, pero le duele muchísimo pagar una mentoría, cortarse el pelo, comprarse ropa, comprarse un buen perfume. Y son cosas que tú necesitas realmente, porque ¿qué pasa si tú eliminas tu miedo, aumentas tu confianza, te mejoras físicamente? ¿Cómo crees que vas a performar en la vida? ¿Mal o bien? Obviamente vas a performar mejor que los demás. No digo que sea mejor que los demás, tienes que ser mejor que tú. Ese es lo principal del video. Entonces tú tienes que actuar realmente como Tony Montana. Tienes que performar mejor, tienes que ser el mejor en tu mente. Tienes que rodearte de ganadores, porque aparte de no hablar con palabras, sino con resultados, tenía algo que era muy importante y era el hambre. El hambre de ser nadie, querer ser el número uno. ¿Cómo tú vas a tener este hambre? ¿Es una cosa con la que se nace o no? Dice mucha gente. Y en mi caso yo nací con hambre, la verdad. Nací con hambre de ser el número uno. Pero conozco muchas otras personas que se han rodeado con gente que es ganadora, que tiene super autos, super casas, que tiene un estilo de vida increíble, y automáticamente el hambre la hace así en su cerebro. De la nada ya no quiere procrastinar ni ser una persona mediocre, sino que quiere empezar a performar al máximo nivel. Quiere saber por qué mi amigo tiene ese auto y yo no, por qué él tiene ese estilo de vida tan libre y yo no. Y el hambre empieza a surgir de a poco. Una vez tú tienes el hambre, tienes que empezar, es lo más importante. Porque primero lo piensas, luego actúas y luego lo materializas. Pero si solamente estás pensando, te estás engañando a ti mismo. Estás pensando y estás diciendo palabras al aire. Probablemente ni siquiera se las dices a la gente porque te da miedo. Eso tienes que cambiarlo. Tú tienes que ser capaz de decirle a tu familia, a tus amigos, en redes sociales, en todos lados, tu objetivo. Porque si no lo dices realmente es porque no tienes fe de que puedes lograrlo, porque te da miedo que se rían. En mi caso, a mí no me da vergüenza decir que yo voy a ser multimillonario. Yo lo voy a lograr. Me da igual si los demás se ríen porque ellos no son capaces de tomar una cámara como yo, hablarle y decir mi sueño. Yo quiero ser multimillonario y yo sé que lo voy a lograr en menos de 10 años, menos de 5 quizás. Entonces tú tienes que ser capaz de decirlo. Es una de las primeras cosas de la materialización. Si tú no eres capaz de decirlo, no va a suceder porque no tienes fe. Entonces sal de ahí, dilo al mundo, que te da igual si se ríen, porque los que se ríen son los que no valen. Y lo otro, las otras personas pocas que te van a quedar realmente son los que valen la pena, los que te apoyan, los que te dan consejos y los que incluso se quedan a tu lado y quieren también conseguirlo contigo. Entonces dilo de forma de mejor manera y yo sé que de esta manera tu vida va a mejorar al 1000%. También tienes que cambiar tus hábitos para lograrlo. No es solamente tener la visión, el hambre, la ambición.
tienes que tener buenos hábitos, tienes que crear disciplina, tienes que crear constancia. ¿Cómo podríamos crear mucha disciplina? En mi caso, yo era una persona súper procrastinadora, que me encantaba emborracharme o fumar marihuana o salir a fiestas con amigos y me encantaba como llegar a mi casa a las 8 de la mañana y dormir en el día, ¿me entiendes? Yo me sentía increíble, me sentía un ganador y en realidad no estaba nada más alejado de eso porque era un perdedor. Entonces yo lo primero que en verdad hice fue cuando empecé a tener como el hambre de ser el mejor, fue cambiar totalmente mi vida y mis hábitos. Yo la verdad dejé de salir, dejé de juntarme con esas personas y comencé a ir al gimnasio. Y créeme que ir al gimnasio a mí me gusta, es divertido, pero créeme que necesita una disciplina brutal para poder hacerlo. Y me costó como 3 intentos lograrlo. Una vez yo logré esa disciplina, la cual tengo a día de hoy, que yo me levanto todos los días a las 6, 5 de la mañana para ir al gimnasio. Esa disciplina yo la he logrado adaptar a todos los ámbitos de mi vida. Cada vez que yo no quiero hacer algo, lo hago. Porque ya tengo la disciplina aquí. La disciplina ya se convirtió en mí. Entonces, una vez tú busques ese hábito que te ayuda a ser disciplinado, tienes que intentar inculcarlo a todos los ámbitos de tu vida. En este caso el mío fue el gimnasio. Logré ambientarlo a mis estudios, a mi negocio online y ahora a mi marca personal. Una vez hecho eso, lo único que te queda, aparte del hambre, la disciplina que ya las tienes, la visión, ya lo único que te queda es tener constancia. Si tú no tienes constancia, no eres nadie, porque todos los hábitos que te estoy nombrando van de la mano, van de la par. Tú no puedes tener fe, pero no tienes constancia. No puedes tener constancia sin tener disciplina, y no puedes tener disciplina sin tener ambición. Todas esas por separado no valen de nada, y van a ser habilidades que son demasiado útiles, pero que se van a perder. Entonces tú tienes que tenerlas todas, tienes que performar al máximo nivel, y para ello tienes que cambiar la persona que eres. Si antes no hablas con mujeres y ahora no hablas con mujeres, tienes que cambiar eso. Si antes no eras capaz de levantarte temprano y ahora tampoco, tienes que cambiar eso. Si te encanta perder el tiempo procrastinando en fiestas, viendo series, jugando jueguitos, tienes que cambiar eso, créeme, tienes que sacrificarlo todo para lograrlo. Si no, nunca lo vas a lograr. Tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu entorno, tienes que cambiar las cosas que haces, tienes que sacrificar cosas. Si tú realmente quieres ser millonario y estás viendo este video, tienes que sacrificar cosas, tienes que sacrificar tiempo en familia, tienes que sacrificar tu juventud, tienes que sacrificar salir a fiestas, jugar jueguitos. Y realmente así es la única manera en la cual tú lo vas a lograr.